Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. A mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, pastores, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, a mis vecinos, compañeros y a toda aquella persona que quiera y bien tenga poder ver y escuchar esta palabra que el Señor nos regala. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio. Correcto, el profe Ramón. Aquí estoy nuevamente porque el Señor me coloca a mí. Coloca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y obviamente lo hago eternamente agradecido con Dios, mi Padre Celestial, de todo lo que ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en todas las áreas, mis hijos, por supuesto, porque esto es de tener experiencias propias, tener esa vivencia. Yo asistía muchas veces a la iglesia y escuchaba testimonios de otros hermanos y yo le decía, Señor, yo quiero tener mi propio testimonio, o sea, a solas con el Señor, que nadie sepa qué es esa intimidad, sino que el Señor se manifieste. Me hace recordar tanto de las señales que le colocó Gedeón a mi Señor, que están allí en Jueces capítulos 6 y 7. Precisamente de Gedeón voy a hablar, y hoy lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor coloca una palabra para compartir, para llevar ese mensaje, este evangelio de poder, de misericordia, de perdón, el evangelio de las buenas nuevas. Pero el requisito es que no debemos traer religión. No se le puede contaminar con la religión. Se le respeta a aquellas personas que tengan religión, obviamente. Y haciendo un análisis elemental, en esta sociedad abundan y pululan muchas religiones cristianas. Sin embargo, la sociedad, la familia cada día está más descompuesta en antivalores, depravación, violaciones, sicariato, robo, tristeza, abandono, de todo. ¿Por qué? Porque es que una cosa es tener una religión cristiana y otra cosa es tener una relación en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hasta que el cristiano entienda y entendamos que nosotros vamos a culto, pero que mi cuerpo, cuando lo presento en sacrificio vivo, santo y agradable, soy yo un culto racional para mi Dios. Que yo voy a la iglesia, de ladrillos allá, de techo, de ventanas, de puertas, pero que cuando yo salgo yo sigo haciendo iglesia porque yo soy miembro de la iglesia de Cristo, en la cual Cristo es la cabeza visible. Amén. Entonces, que yo voy al templo, pero que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, soy cristiano
donde vaya, con quien vaya, al lugar que vaya, en todo momento. El cristiano no tiene vacaciones espirituales. Obviamente que nosotros sí vamos a vacaciones, pero lo que quiero decir que no podemos descuidarnos en la oración. No hay vacaciones espirituales. Esa es la buena noticia. Amén. La comunión es continua y permanente. Entonces el Señor nos llama a que llevemos este mensaje de salvación y aquellas personas que bien tenga recibir y creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces dice la palabra de Dios, Juan 1:12, que a todos los que le recibieron y creen, no que creyeron, y creen que Jesús es el Señor, entonces le dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea, nos cambian de estatus. Pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Luego allá en Lucas o Marcos 16:15, la parte final, el Señor nos manda y dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Allí hace la diferencia entre criatura y en el anterior entre ser hijo de Dios. Entonces la vida cristiana es hacer una transición de ser criatura de Dios, pasar a ser hijos de Dios, para ser herederos y coherederos con Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Y ser hijos de Dios es tener privilegios, es tener promesas. Esas promesas están vivas ahí. Vamos a tener aflicciones, padecimientos, pero no solamente los hijos de Dios, sino los que no son hijos también van a pasar por pruebas, padecimientos. Por allá en 2 Corintios 4 del 7 al 8 dice que tal vez estemos afligidos pero no angustiados, en apuros pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Ese es para el pueblo de Dios. Los que no son pueblos de Dios, entonces observe que le toca la doble condición. Por ejemplo, derribados y destruidos, afligidos y angustiados, en apuros y desesperados, perseguidos y a la vez desamparados. Porque es que nos han dicho que solamente vamos a tener dificultades, padecimientos los del pueblo de Dios. No. Todos. En Mateo 7:24 dice que los que construyeron su proyecto de vida sobre la roca, le vendrán vientos contrarios, ríos, etcétera, etcétera. Y esa familia no cayó, esa persona no cayó porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Pero si usted sigue leyendo Mateo 7:24 y más abajo, dice que vinieron, ríos, vientos contrarios para aquellos que construyeron su proyecto de vida según su leal saber y entender, sabios en su propia opinión, basados en un poder económico, basados en un poder académico, en fin. Y dice que le vinieron lo mismo, léanlo, 7:24, Mateo, y fue grande su ruina, porque esa familia, esa persona cayó y fue destruida. Amén. Entonces, el cristiano cree que es solamente para el pueblo de Dios, y para los que no son pueblo de Dios, peor. Amén. Entonces nosotros muchas veces vamos a estar siendo derribados, pero no destruidos, porque nos están procesando para crecer, procesados para ser transformados, porque los que van a llorar cuando seamos procesados para ser transformados son lágrimas de gozo, pero aquellos
que fueron, ojo, derrotados por el pecado, también van a tener lágrimas de amargura, de odio y de rencor. Amén. Entonces, una cosa es ser procesados para ser transformados, para crecer espiritualmente, y otra cosa es el castigo que produce el pecado. Amén. La paga del pecado es muerte. La palabra de hoy, el Señor nos enseña que aquellos que fuimos llamados, elegidos, aquellos que el Señor tuvo misericordia y lo hizo porque a Él le plació, debemos llevar este mensaje de salvación. Es decir, somos libres o fuimos libres para libertar, para llevar ese mensaje, esa buena palabra, la palabra viva y eficaz. Y qué mejor ejemplo, porque hay muchos ejemplos en esta palabra de Dios, de Gedeón, que dice por allá en el Jueces capítulo 6 y 7, de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hizo lo malo ante Dios. Entonces Dios los entregó a los madianitas en manos 7 años. ¿Por qué? Por desobediencia, porque la desobediencia a la palabra de Dios trae consecuencias. Llega el pecado y el pecado pasa su factura, trae en sí su castigo. Amén. Lo podemos encontrar en 1 Samuel 15, 22, cuando el sacerdote Samuel le dijo al rey Saúl: espere acá, que yo le doy la orden de lo que tiene que hacer, no haya levantar holocausto de festín. Y el rey Saúl no hizo caso, fue desobediente y le pasaron la factura. Amén. Entonces, la desobediencia a esta palabra de Dios trae pecado, y el pecado trae consecuencias, y tenemos que estar pendientes de esta palabra viva y eficaz. Mire que el Señor entonces, como ese pueblo clamó, se humilló porque venían los madianitas y los robaban, los saqueaban sus harinas, sus trigos, sus frutas, etcétera, todo lo que producía la tierra, sus animales, todo se lo llevaban los madianitas, y los israelitas tenían que esconder todos en cuevas y en cavernas, temerosos. Y allí el Señor llama a Gedeón, que era un muchacho de una familia pobre. Esa familia vivía en Manasés, una familia, un pueblo muy pobre también, y él era un muchacho y tenía mucho miedo porque era un muchacho joven, obvio, y guardaba también las cosas, él producía en el lagar donde se producen las uvas, etcétera. Y dice que el Señor lo llamó varón valiente y esforzado. En ese momento Gedeón no era ni valiente ni esforzado, pero es que el Señor llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Y escogió lo que a Él le plació. El Señor llama a quien Él quiere, porque el Señor no hace acepción de personas. Y dice por ahí en 1 Corintios 1:27, que de lo más vil y menospreciado, o sea, lo peor, el Señor llama para avergonzar a los sabios. O sea, el que el Señor llama lo capacita, le da las herramientas, las instrucciones, y hay gente que valora lo que el Señor nos da para disfrutarlo. Valorar para disfrutar. Amén. Valorar para disfrutar. Esta palabra, el Señor nos enseña que Gedeón recibió las instrucciones al pie de la letra, valoró, cuidó, y lo primero que hizo fue hacer ofrendas, destruir altares paganos, y le colocó señales de confirmación como la del vellón, la pueden leer allá, que si Dios estaba con él. Y el Señor le dice: ya le he entregado en sus manos a los madianitas, así que no hay problema. Entonces, con los 300 hombres que quedaron, 3 grupos de 100, el Señor le dice: bueno, listo, vamos a la guerra, a esta guerra cuerpo a cuerpo, que fue real, fue histórica, etcétera. Y cada uno va a llevar un cántaro, una antorcha y una trompeta.
pues no son armas convencionales para una guerra, pero eso es lo que utilizó el Señor. Y Gedeón diría, ¿y yo qué hago con esto? Entonces el Señor le dio las instrucciones y llegaron en la noche, tocaron las trompetas, ese ensordecimiento, reventaron los cántaros con las llamas, las antorchas, en fin, y ellos se levantaron todos aturdidos, ese pueblo madianita, y unos con otros se mataron. O sea, si uno va a esas palabras de Dios, eso ocurrió realmente, fue cierto, es histórico, fue físico, fue material. Todo eso lo tenemos que trasladar ahora al nuevo pacto, porque ahora todo es en el plano espiritual. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, ahora no tenemos que pelear contra la persona, sino contra las huestes de maldad, potestades, dominios, todo en el plano espiritual. Y el Señor nos da la armadura de Dios. Dice que debemos colocar la armadura de Dios, la espada, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la oración, todo nos equipa. Y si vamos, es porque el Señor nos ha capacitado, nos ha llamado, nos ha libertado, nos ha hecho libres para ir a libertar. Ese es el mensaje. Libres para ir a libertar. Con las mismas herramientas que utilizó en el pasado, con las mismas armas. El cántaro, la trompeta y la antorcha. El cántaro, la trompeta y la antorcha. La trompeta es un instrumento de guerra. Estamos en guerra, en lucha contra las huestes de maldad. Amén, constantemente. Porque Satanás, que Dios lo reprenda, ha venido a robar, a matar y a destruir a la familia, a la persona, a la sociedad, en fin. Entonces, por eso el Señor siempre envía a sus hombres que Él ha capacitado. Ya no tenemos que ir a Gedeón, ni a Josué, ni a Moisés, ni a Abraham. No, ahora tenemos que ir a Cristo, que es el único y suficiente nuestro amado Salvador. Amén. Aquel que fue a la cruz del Calvario y murió, pero que resucitó. Amén. Y que se glorificó, y Él es la razón de nuestro existir, de nuestra existencia. Él es el que nos da vida y vida en abundancia. Entonces, tenemos que estar pendientes de esa trompeta. La trompeta significa guerra, lucha sin cuartel contra los demonios, contra las huestes de maldad. Pero debemos ir con la antorcha encendida, la luz, que es Cristo. Él dice, yo soy la luz del mundo. Amén. Juan 8:12 por allá. Y debemos quebrantar esta vasija, es el cántaro. Amén. En 2 Corintios 4:7 dice que han colocado en esta vasija de barro un tesoro, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, que hay que quebrantar esta vasija, este cántaro, humillarnos, clamar a mí, dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es quebrantar los cántaros. Dice por ahí en segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare, y se arrepentiere, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra es prosperidad, la tierra es el fruto, la tierra es el crecimiento económico. Dice, sanaré su tierra. El Señor siempre nos quiere ver bien y muy bien.
porque Él es el dueño del oro y la plata. Por lo tanto, nosotros debemos llevar este mensaje y decirle a mi Señor Jesucristo que todos los días, Señor, nos dé esa victoria para llevar este mensaje de salvación, evangelizar, y que nosotros no somos perfectos, pero sí caminamos con el perfecto, que ya no cometemos pecado, que ya no practicamos el pecado. Dicen unos, no, si en algún momento el cristiano comete pecado, pero abogado tenemos para con el Padre a mi Señor Jesucristo. Eso dice Primera de Juan 2:1. Amén. Entonces, la gente mira es a las personas, mira al pastor, mira, no, nosotros todos somos imperfectos. El hombre de Dios es imperfecto, lo que lo califica y nos demuestra que el único perfecto es Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hoy estamos llevando este mensaje de salvación para todo aquel que lo quiera recibir. Estamos llevando esta palabra, este evangelio de las buenas nuevas. Así que muchas bendiciones en Cristo y a disfrutar de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Amén y amén.